Salí con una madre soltera hasta que el padre de su hijo volvió y ella se fue con él, no sin antes tratar de sacarme todo el dinero posible. Todo comenzó cuando conocí a Mariana en ese café de la colonia Roma. Era un domingo por la tarde, y yo había ido solo, como casi siempre. Tenía 29 años, el mismo que yo. Su cabello castaño le caía justo hasta los hombros, y sus ojos verdes, grandes y expresivos, transmitían una mezcla de cansancio y determinación. Parecía de esas personas que ya habían vivido demasiado para su edad. Fue ella quien me pidió que cuidara su laptop por unos minutos mientras iba al baño. Cuando volvió, me agradeció con una sonrisa amable y un comentario sobre lo difícil que era confiar en alguien hoy en día. Respondí con una broma torpe, y antes de darme cuenta ya estábamos conversando. Me dijo que se llamaba Mariana, que trabajaba como diseñadora gráfica independiente y que solía ir a ese café para concentrarse. También me contó que era madre soltera de un niño de 4 años, Mateo, y que el padre los había abandonado al enterarse del embarazo. Aquella conversación se extendió más de lo previsto. El café cerró y decidimos caminar un poco. Fue una conexión rápida, de esas que uno no espera y que por eso mismo resultan tan atractivas. Me impresionó su forma de hablar, la claridad con la que contaba su historia. No se victimizaba, no buscaba compasión. Solo compartía los hechos como quien ha aprendido a seguir adelante sin esperar nada de nadie. Me gustó esa fuerza. Durante las semanas siguientes, nos vimos con frecuencia. Salíamos a cenar, a caminar por la ciudad, o simplemente nos encontrábamos para conversar. No era fácil coordinar con su horario, según ella por el trabajo y las responsabilidades con su hijo, pero hacíamos lo posible. A mí no me importaba tener paciencia. Me parecía admirable que, a pesar de todo, se diera el tiempo para compartir algo conmigo. Al principio eran pequeñas ayudas, cosas que cualquiera consideraría normales en una relación donde hay cariño. Roberto, ¿me podrías apoyar con la colegiatura de Mateo? La guardería pide el pago por adelantado. El pediatra recomendó estos suplementos vitamínicos, pero no tengo para pagarlos esta quincena. Yo, como tonto, accedía sin cuestionar. Era solo dinero, ¿no? Nada que me arruinara. Además, ¿quién no ayudaría a una madre luchadora que estaba haciendo todo lo posible por su hijo? Me decía a mí mismo que no era caridad, era apoyo. Amor, incluso. En el fondo, creo que me gustaba sentir que podía ser útil. Que mi presencia en su vida tenía un propósito. Nunca me pidió cosas para ella. Siempre eran necesidades de Mateo. Educación, salud, comida. Eso lo hacía más convincente. No eran lujos, no eran caprichos. Yo lo interpretaba como una prueba de que sus prioridades estaban claras. Incluso llegué a proponerle que vivieran conmigo, pero lo rechazó con tacto. Agradezco que lo digas, pero no quiero que pienses que busco eso. Prefiero ir poco a poco, construir algo real. Sus palabras me tranquilizaron. Me hacían sentir que era diferente a otros hombres en su vida. Que conmigo sí quería algo serio. Con el tiempo, hubo cosas que empezaron a no encajar del todo. Nada escandaloso al principio, solo detalles pequeños que decidí pasar por alto. Por ejemplo, nunca me dejó conocer a sus amigas ni a su familia. Decía que no tenía relación con sus padres desde hacía años y que las pocas amigas que tenía no eran personas con las que se sintiera cercana últimamente. Lo entendí. Supuse que tenía sus razones, que tal vez no quería exponer su intimidad tan pronto. También solía cancelar nuestros planes a última hora. A veces con explicaciones confusas, que Mateo se había enfermado, que un cliente le había pedido una entrega urgente, que su vecina necesitaba ayuda. Una vez incluso me dejó esperando en un restaurante durante más de 1 hora. Me escribió que no podía llegar, que se sentía mal por dejarme así, que me compensaría otro día. Nunca lo hizo, pero yo no reclamé. No quería parecer exigente. Y luego estaban sus historias. Desde el inicio me había dicho que trabajaba en diseño gráfico, que tenía clientes internacionales y hacía branding para pequeñas marcas. Pero nunca me mostró uno solo de sus proyectos. Cuando le preguntaba por ellos,
Cambiaba de tema o decía que todo estaba bajo contratos de confidencialidad. Me pareció raro, pero tampoco tenía forma de comprobarlo. No era mi lugar desconfiar, o eso pensaba. A veces su celular sonaba y se salía del cuarto para contestar. Al regresar decía que era una amiga o una clienta con problemas. En otras ocasiones, decía que prefería no contestar porque se trataba de gente con la que ya no quería hablar. Yo creía en su versión. Me decía que era una mujer ocupada, que cargaba con muchas cosas. Intentaba no tomarlo como algo personal. A los 5 meses de estar juntos, apareció su ex, Javier. Según Mariana, él había regresado solo para ver a su hijo los fines de semana. Que no tenía interés en recuperar la relación y que ella no quería nada con él. Incluso me confesó que le incomodaba que volviera después de tanto tiempo y que lo hacía solo porque Mateo merecía tener una figura paterna aunque fuera a medias. Intenté tomarlo con madurez. Me dije que no era mi lugar interferir. Yo no era el padre, y si él quería asumir parte de su responsabilidad, no podía estar en contra de eso. Mariana me aseguró que no había ningún contacto fuera de lo estrictamente necesario. Me prometió que yo era quien le importaba ahora. Pero empecé a notar cosas raras. Su celular empezó a sonar más seguido y a horas extrañas. Varias veces se levantó a las 3 de la mañana diciendo que necesitaba tomar aire. Salía al balcón o bajaba a la calle. Decía que no podía dormir. Que tenía pesadillas. Que necesitaba despejarse. Una noche, mientras se duchaba, vi que su celular vibraba. No lo toqué, pero vi el nombre Javier iluminando la pantalla. Sentí un nudo en el estómago. No quise confrontarla de inmediato. Esperé a que me lo contara sola, pero no lo hizo. Y entonces ocurrió algo que me desconcertó aún más, dejó de pedirme dinero. Por exactamente 2 semanas, no me solicitó nada. No mencionó colegiaturas, ni vitaminas, ni emergencias. Nada. Al principio lo tomé como una buena señal. Pensé que por fin estaba estabilizándose, que su situación había mejorado. Incluso me sentí orgulloso, como si mis esfuerzos hubieran rendido frutos. Pero la paz fue breve. Empecé a notar que se mostraba distante. Respondía menos a mis mensajes. Cancelaba citas sin explicaciones. Ya no me decía que me extrañaba. Y aunque no lo admití de inmediato, algo dentro de mí empezó a dudar. Un día, la acompañé a su casa sin avisar. Solo quería sorprenderla con un café y unos panecillos. No tenía intención de espiarla ni nada parecido. Pero al llegar, escuché voces. Una voz masculina. No era un vecino, lo supe por el tono. Era alguien que hablaba con familiaridad. Toqué la puerta y tardó varios minutos en abrir. Se veía nerviosa. Me dijo que justo iba saliendo, que no tenía tiempo para hablar. No me dejó entrar. Me fui con el corazón apretado, pero sin hacer una escena. No sabía si estaba exagerando, si solo era paranoia. Pero algo dentro de mí sabía que ya no era el mismo lugar seguro del inicio. Después de aquel día en el que escuché una voz masculina en su casa, no pude quedarme tranquilo. Sentía que algo estaba fuera de lugar, que esa relación que al principio me llenaba de calma y propósito se estaba llenando de zonas oscuras. Pasaron 2 días antes de que decidiera confrontarla. No quería hacerlo por mensaje, así que le pedí vernos. Dudó, puso excusas, pero finalmente aceptó. Nos encontramos en un parque que solíamos frecuentar. Ella llegó con gafas oscuras y un termo en la mano, como si intentara mantener la compostura en todo momento. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, ¿por qué no estaría bien? Porque el otro día fui a verte y escuché una voz. Un hombre. No me dejaste pasar. Estabas nerviosa. Solo quiero que seas honesta conmigo. Suspiró. Bajó la mirada por unos segundos. Luego, con voz calmada, me dijo. Era Javier. Fue sin avisar. Me pidió hablar sobre Mateo, sobre cómo organizar las visitas. No quería que estuvieras porque no quiero que piense que tú influyes en mis decisiones con el niño.
Perdón si pareció otra cosa. Quise creerle. De verdad quise. Y tal vez, una parte de mí sí lo hizo. Me aferré a su explicación porque lo contrario implicaba aceptar que había sido engañado. Y eso duele más que cualquier mentira. Durante los días siguientes, volvió a ser la Mariana del inicio. Atenta, dulce, cercana. Me escribía mensajes durante el día, me enviaba fotos de Mateo pintando, me decía que pensaba en mí. Incluso volvió a invitarme a su casa en una tarde que Javier, supuestamente, no estaría. Parecía que las cosas volvían a su cauce. Yo también bajé la guardia. Pero entonces comenzaron las nuevas solicitudes. Todo empezó con un mensaje. Roberto, no sé cómo decirte esto sin que suene mal, pero en el kinder de Mateo están pidiendo una laptop para ciertas actividades. Yo sé que suena exagerado, pero así son las cosas ahora. Los niños tienen que aprender desde temprano. Y yo no puedo costear eso sola. Me quedé mirando la pantalla con incredulidad. ¿Una laptop para un niño de 4 años? Me pareció excesivo. No solo por la edad, sino por el hecho de que me lo pidiera a mí como si fuera mi responsabilidad directa. Aún así, no dije que no de inmediato. ¿Estás segura de que es necesario? ¿Qué tipo de actividades hacen con laptops a esa edad? Sí, claro. Les enseñan cosas básicas, coordinación, creatividad. Hay una plataforma educativa que usan y los papás deben mandar una laptop sencilla. No tiene que ser de lujo, algo básico basta. Yo no tenía hijos, no entendía del todo cómo funcionaban las cosas en los jardines de niños modernos. Tal vez tenía razón. Tal vez el mundo sí había cambiado tanto. Terminé cediendo. Le transferí una cantidad razonable, especificando que era para una laptop económica. Me prometió que buscaría opciones accesibles y que me mandaría fotos. Nunca las mandó. Pocos días después, surgió otra emergencia. Esta vez, relacionada con la salud de Mateo. Está actuando raro, Roberto. Se aísla, no quiere hablar con otros niños, a veces se queda mirando la nada. Estoy muy preocupada. Quiero llevarlo a que lo revise un especialista, un neuropsicólogo, pero cobran carísimo. No me alcanza. Me parte el alma sentir que no puedo hacer nada. Su tono era distinto al de otras veces. Esta vez lloraba por mensaje de voz. Escucharla angustiada me quebró. ¿Tienes ya a alguien en mente? Le pregunté. Sí, una clínica privada. Me la recomendaron 2 mamás del kinder. Me dan cita esta semana si pago por adelantado. Volví a ayudarla. ¿Cómo negarse cuando se trata de un niño? Aunque algo en mí ya empezaba a sentirse incómodo, no quería parecer insensible. Era una situación delicada. Sin embargo, el punto de quiebre llegó poco después. Un día estábamos comiendo juntos en su casa y su celular vibró varias veces. Mariana se excusó para contestar en la habitación. Cuando volvió, lo traía en la mano, y al dejarlo sobre la mesa, vi la carcasa. Era un iPhone nuevo. No cualquier modelo, uno de esos recientes, con triple cámara, borde metálico y pantalla sin marcos. Me quedé mirándolo unos segundos, sin decir nada. Pero ella notó mi expresión. ¿Pasa algo? ¿Es nuevo tu celular? Ah, sí, bueno, lo necesitaba. El otro ya estaba fallando mucho, y para mi trabajo necesito buena cámara. Lo saqué a meses. ¿A meses? ¿Y la laptop de Mateo? ¿Y el especialista? Frunció el ceño, como si no entendiera la relación entre una cosa y la otra. Roberto, ¿estás diciendo que porque compré un celular no puedo cuidar a mi hijo? No todo lo pago yo sola. A veces mis papás me ayudan. Y lo del celular es una herramienta de trabajo. No entiendo por qué estás juzgando eso. Me sentí confundido. No quería discutir, pero algo no cuadraba. Si su situación era tan crítica como para pedirme dinero cada semana, ¿cómo era posible que pudiera costear un teléfono de gama alta? Durante los días siguientes, empecé a poner más límites.
Cuando me pidió dinero para pagar un curso emocional para Mateo, le dije que no podía. Que ese mes estaba justo. Su respuesta fue casi inmediata, cargada de decepción. No pensé que fueras como los demás. De verdad creí que estabas listo para una relación con responsabilidades reales. Pensé que eras un hombre maduro. No sé, supongo que me equivoqué. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. No porque dudara de mí, sino porque mostraba su forma de manipular. Mariana, no es que no quiera ayudarte. Pero no puedo ser la única persona que resuelva todo. Me estás haciendo sentir que, si no pago algo, entonces no valgo nada en tu vida. No es eso. Gritó. Es que tú no entiendes lo que es tener un hijo, lo que es hacer todo sola. No tienes idea del estrés que manejo. Y encima tengo que justificar todo lo que hago. ¿Sabes qué? Olvídalo. A lo mejor sí me equivoqué contigo. La discusión terminó ahí. Se fue al cuarto, cerró la puerta y me dejó solo en la sala. Me quedé sentado, viendo hacia la ventana, preguntándome en qué momento pasamos del enamoramiento a la culpa. Durante los días siguientes, se alejó. Ya no me escribía como antes. Solo volvía a contactarme cuando algo urgente surgía. Ya no había mensajes de buenos días, ni fotos de Mateo pintando, ni comentarios dulces. Todo se había convertido en peticiones. Se rompió el horno y no puedo calentar la comida de Mateo. El coche necesita servicio, si no, no puedo llevarlo al médico. El seguro de gastos médicos me canceló la póliza y tengo que pagar la consulta completa. Yo ya no reaccionaba igual. Empecé a responder con más frialdad, a decirle que lo sentía pero no podía. Ella lo tomaba como traición. Cada vez que le decía que no, me devolvía una acusación distinta, que era tacaño, que estaba huyendo de mis responsabilidades morales, que solo los hombres inmaduros hacen eso. Incluso llegó a decirme: no te estoy pidiendo que cuides de mí. Te estoy pidiendo que cuides de un niño. ¿Qué clase de persona le dice que no a un niño? Fue ahí cuando me di cuenta. Que ya no era yo el que tomaba decisiones en esta relación. Que de alguna forma, había sido reducido a un proveedor. Un espectador que debía pagar por una entrada que no incluía respeto ni sinceridad. Empecé a pensar en todo lo que había pasado desde que la conocí, las historias que no cuadraban, las visitas nocturnas, las excusas, el nuevo celular, el chantaje emocional. Y una palabra comenzó a formarse en mi cabeza con más fuerza cada día: uso. Me estaba usando. Pero todavía no estaba listo para enfrentar esa verdad. Las cosas ya estaban mal, pero esa tarde todo se rompió. Discutimos como nunca antes. Fue una de esas peleas que empiezan por algo pequeño y terminan sacando todo lo que estaba acumulado desde hace meses. Mariana me había escrito diciendo que necesitaba dinero para pagar una consulta médica urgente. Esta vez no para Mateo, sino para ella. Supuestamente tenía un problema estomacal serio que llevaba arrastrando semanas, pero no tenía cómo costear una endoscopía. Yo ya estaba saturado. Le contesté que no podía ayudarla más, que me sentía agotado, emocional y económicamente. Que sentía que nuestra relación estaba basada solo en lo que yo podía dar, no en lo que éramos como pareja. Eso encendió la chispa. Entonces dime, ¿de qué sirves? ¿Qué clase de hombre ve sufrir a la mujer que ama y no hace nada? Me dijo por mensaje. ¿Y qué clase de mujer usa el amor de alguien para sacarle dinero cada semana? Le respondí, sin pensar. En segundos, me llamó. Atendí. La conversación se convirtió en gritos. Ella me acusó de ser un manipulador, de victimizarme, de humillarla. Yo, en mi desesperación, le dije cosas que no debía. Que ya no confiaba en ella. Que sospechaba desde hace tiempo que me estaba viendo la cara. Que nunca mostró realmente interés en mí como persona. Eres un miserable. Gritó. Y te juro que te vas a arrepentir de hablarme así. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de rabia y tristeza. No me sentía orgulloso. No soy ese tipo de persona que insulta ni levanta la voz.
Pero esa relación me había llevado a un punto en el que ni siquiera me reconocía. Quise arreglarlo. Sentía que le había fallado, aunque parte de mí supiera que la situación ya era insostenible. Una hora después, decidí ir a su casa. No llevaba flores ni disculpas escritas. Solo quería hablar, explicarme, escucharla. Pensé que si nos sentábamos cara a cara podríamos salir de ese pozo en el que habíamos caído. Que tal vez, aunque fuera una mala racha, todavía había algo que rescatar. Llegué a su edificio y no toqué la puerta de inmediato. Subí en silencio por las escaleras, como si necesitara un momento para ordenar mis pensamientos antes de enfrentarla. Cuando llegué a su puerta, me detuve. A su lado había una ventana pequeña, con las cortinas a medio cerrar. Sin querer, miré adentro. Y entonces lo vi. Javier estaba ahí. Sentado en el sofá con Mariana, tomándola de la mano. Reían. Hablaban como si nada más existiera. Él se inclinó hacia ella y la besó. No un beso casual, no uno de esos que se dan por impulso o por costumbre. Fue lento, íntimo. Familiar. Ella no se apartó. Era una escena doméstica. Casi matrimonial. Como si yo no hubiera existido nunca en esa casa. Sentí que el aire me abandonaba por completo. Me quedé helado unos segundos, el corazón golpeándome el pecho como si quisiera romperlo desde dentro. Toda la rabia contenida, la impotencia, la humillación, explotaron de golpe. Golpeé la puerta con fuerza. No una vez. 3, 4 veces. Como si con cada golpe intentara despertar de esa pesadilla. Pasaron unos segundos antes de que se abriera. Mariana apareció, con el rostro pálido. Detrás de ella, Javier. Me miró como si yo fuera un extraño, un intruso. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, sin disimular el fastidio. ¿Qué hago aquí? Vine a hablar contigo, a pedir disculpas, y me encuentro esto. Con él. ¿Me puedes explicar qué es esto? No tienes derecho a venir a mi casa a gritar, intervino Javier, avanzando un paso. ¿Derecho? ¿En serio me estás hablando tú de derechos? Me usaron, los dos. Me vieron la cara. ¿Qué querías, Mariana? ¿Sacar todo lo que pudieras antes de volver con tu marido? No es mi marido, respondió, cruzada de brazos. Pero aunque lo fuera, eso no te da derecho a irrumpir así. Después de todo lo que hice por ti. ¿Todo era mentira? ¿Todo? ¿Mateo también era parte del teatro? Bájale a tu tono, dijo Javier. ¿Te estás pasando? ¿Me estoy pasando? ¿Tú, qué vienes a golpearme indirectamente cada vez que ella me manipula? ¿Tú, qué apareces cuando le dejo de dar dinero, y te haces pasar por el papá responsable? Javier me miró sin decir nada más. Solo levantó el puño y me soltó un puñetazo directo al pómulo. Sentí el golpe seco, la sangre calentándome el rostro. Di un paso atrás, aturdido. Pude responder. Pude pelear. Pero no lo hice. Me quedé quieto. Me giré y bajé las escaleras. Sin mirar atrás. No iba a ensuciarme más. No con ellos. Ya en la calle, con el rostro adolorido y la rabia hecha nudo, llamé a Hugo, un viejo amigo de la universidad. Abogado, especializado en derecho penal. Le conté todo, desde el inicio. No solo el golpe, sino la manipulación sistemática, el abuso emocional, las extorsiones indirectas. ¿Tienes pruebas?, me preguntó. Transferencias. Audios. Capturas de pantalla. Todo. Nos vimos al día siguiente en su despacho. Revisó cada detalle, cada conversación, cada movimiento bancario. Se quedó pensativo por un rato, luego me miró serio. Podemos armar algo. Sobre todo por la agresión. ¿Tienes fotos del golpe? Sí, las tomé anoche. Perfecto. Lo vamos a denunciar. Javier ya tiene antecedentes por agresión a su expareja hace unos años. Fue un caso menor, pero quedó registrado.
Eso no sirve. Hugo no solo era hábil. Tenía contactos. En menos de 2 semanas, Javier fue citado por las autoridades. Intentó negar todo, pero el cúmulo de pruebas era sólido. Las fotos, los mensajes amenazantes, el historial. Y sí, los antecedentes. El caso no tardó tanto como pensé. Gracias a las gestiones de Hugo, lograron añadirle otros cargos menores, pero suficientes: amenazas, lesiones, reincidencia. Fue condenado a 1 año de prisión sin derecho a fianza. Cuando recibí la notificación oficial, no sentí alegría. Tampoco venganza. Solo una especie de liberación amarga. No se trataba de él. Se trataba de recuperar algo de mí que Mariana y él habían destruido: mi dignidad. Mariana intentó escribirme una vez más, días después de la sentencia. Un mensaje breve. No puedo creer que hayas llegado tan lejos. Mateo te quería. No contesté. No tenía nada más que decirle. Solo guardé silencio. Cerré la conversación. Y con eso, finalmente, cerré también el capítulo más oscuro de mi vida. Actualización. Han pasado 3 meses desde que todo terminó. Desde que Javier fue condenado y Mariana desapareció de mi vida, o eso creí. Durante ese tiempo, volví a enfocarme en mí. Retomé mis rutinas, volví a leer, a salir con amigos que había descuidado y, sobre todo, a estar solo sin sentirme vacío. No fue fácil. Una parte de mí seguía preguntándose en qué momento perdí el control. ¿Cómo fue que una historia que empezó con una sonrisa en un café terminó en una denuncia penal? Pero justo cuando empezaba a recuperar mi paz, Mariana volvió a buscarme. Primero fue un mensaje corto, casi casual. Hola, ¿puedo hablar contigo un momento? Es urgente. No respondí. No porque quisiera ser cruel, sino porque ya había aprendido que nada urgente venía de alguien que había vivido de urgencias inventadas. 2 días después, volvió a insistir. Esta vez más directo. Solo quiero que sepas que me equivoqué. Que no sabía lo que hacía. Javier me manipuló, me hizo creer que tú eras el problema. Me sentía sola, confundida. Ahora me doy cuenta de todo lo que perdí. Ignoré ese mensaje también. Pero no se detuvo. Me escribió de nuevo, con una serie de textos más largos. Me hablaba de Mateo, de lo difícil que estaba haciendo todo ahora que Javier estaba en prisión. Me decía que necesitaba ayuda, que confiaba en mí, que solo yo la había tratado con verdadera bondad. Sé que no merezco nada de ti, pero, si alguna vez sentiste algo real, por favor, respóndeme. Hubo un momento en que casi lo hice. No por nostalgia, sino por esa parte de mí que todavía quería creer que podía haber algo rescatable. Pero antes de contestar, recordé todo: la manipulación, las mentiras, el desprecio. Recordé verla besándose con Javier, mientras yo pensaba en pedirle perdón por cosas que ella misma había provocado. Así que no respondí. Unos días después, cambió de tono. Me envió una foto. Una de esas en las que no deja mucho a la imaginación. Abajo, un mensaje. Dime que no extrañas esto, bebé. Cuando lo vi, no sentí deseo. Ni siquiera enojo. Solo pena. No por ella, sino por lo que se convirtió. Por la forma en que siguió usando su cuerpo, sus palabras, sus emociones como herramientas para obtener lo que quería. Pena porque, después de todo, no aprendió nada. Porque sigue atrapada en ese ciclo donde solo existen 2 opciones: controlar o suplicar. No respondí. Borré la conversación. Y fue en ese momento, más que en la denuncia, más que en el golpe o en el juicio, cuando sentí que realmente todo había terminado. No porque ella dejara de buscarme, sino porque yo ya no tenía ningún deseo de buscarla a ella. Ni para amar, ni para reclamar, ni siquiera para entender. Aprendí que el amor no se mide por cuánto estás dispuesto a dar, sino por cuánto te cuidas mientras das. Que la compasión sin límite se convierte en autoabandono. Que ayudar a alguien no debe implicar destruirte en el proceso. También entendí que hay personas que no saben recibir amor sin convertirlo en deuda.
Que su forma de sobrevivir es pedir, absorber, exigir, hasta que ya no queda nada. Pero sobre todo, aprendí que está bien decir no. Que no tienes que justificarte por ponerte límites. Que no eres menos hombre, menos persona, por dejar de salvar a alguien que no quiere ser salvado. A veces, lo más valiente no es quedarse, sino irse. Incluso cuando todavía duele. Incluso cuando todavía quieres entender. Porque si algo me quedó claro de todo esto, es que el amor real no te hace sentir usado. No te hace pedir permiso para respirar. Y definitivamente, no te destruye por dentro. Hoy, finalmente, estoy en paz.